Hoy haremos este delicioso pan tradicional, pan de muerto tradicional mexicano a mi estilo familia. Así que vamos a la receta paso a paso. Vamos a pesar 350 gramos de harina 3.0. Vamos a hacer un huequito en el medio. Vamos a agregar 15 gramos de levadura fresca. Vamos a agregarle 80 gramos de azúcar. Y vamos a romper directamente encima 2 huevos. 1 y 2. Vamos a agregarle una cuchara bien llena de esencia de vainilla y 60 gramos de mantequilla o margarina. Ok, una pizca de sal. Y vamos con la mano a mezclar todo esto para que pueda integrarse todo el azúcar y estos ingredientes. Una vez que integramos todo bien esto, vamos a rallar encima ralladura. Vamos a poner ralladura de naranja directamente encima. Vamos a rallar nuestra naranja una buena cantidad para que tenga un gusto a naranja rico. Vamos a agregarle un chorrito de agua, unos 20 ml de agua aproximadamente es lo que vamos a utilizar, 20 a 25 ml aproximadamente. Vamos a comenzar el mezclado directamente. A partir de ahora ya no le agregamos más ningún tipo de líquido, directamente vamos a ir mezclando así con mucha paciencia. Vamos mezclando bien nuestra receta, ir amasando despacito, con mucha paciencia. Una vez que ya juntemos toda nuestra masa, vamos a echar a la mesa. Tiene que quedar una masa más o menos así, familia. No tiene que ser muy blanda ni tampoco muy dura. Vamos a ir amasando así con mucha paciencia. Hay que amasar bien, por lo menos unos 5 a 10 minutitos. Un buen amasado. Primeramente apretamos por la mesa y vamos formando la red. Y luego ya vamos amasando con mucha fuerza, ya que no es una masa muy grande, es una masa bastante pequeña que podemos dominar muy bien. Ok, amasamos muy bien esta masa, familia. Una vez que ya haya generado una buena red glutínica, vamos a embollar así y ya dejamos embollar. Mire, una masa bastante fina, familia. Vamos a dejar reposar por lo menos unos 15 a 20 minutitos. Ok, una vez que ya haya reposado 15 a 20 minutitos, vamos a volver y vamos. Miren cómo quedó nuestra masa, familia, espectacular. Vamos a agregar un poquitito de harina así por arriba y vamos a partir así un pedacito de nuestra masa y vamos a hacer 5 bollitos en total. Unos bollitos de aproximadamente de 30 a 35 gramitos cada uno. Lo que necesitamos son 5 bollitos para poder hacer el molde de nuestro pan de muerto. Ok, vamos a embollar todo esto. Embollamos todo así con la mano o sobre la mesa. Con paciencia, familia. Ahora vamos a hacer la formación de nuestro pan. Ok. Una vez que ya embollamos todo así, los 5 pedacitos, vamos a agarrar nuestra masa y vamos a ir embollando así de esta manera. Tiene que quedar bien embollado para que pueda fermentar bien. Ok, vamos a ir embollando así. De esta manera agarramos y vamos doblando hacia el medio, por lo menos unos 4 a 5 veces y ya está. Ok, colocamos sobre nuestra asadera enmantecada en el medio mismo. Ustedes pueden utilizar una asadera más pequeña y apretamos un poquitito. Apretamos así, dejando un poquitito la parte mía, solamente los costados, y ya vamos a trabajar por los bollitos que dejamos. Estiramos así. Tenemos 5 bollitos, 4 son los que vamos a estirar
y uno es lo que va a ir por arriba. Una vez que estiramos así por lo menos unos 15 centímetros, con el dedo vamos a apretar parte cada 1 centímetro aproximadamente para que vaya formándose unas bolitas, ¿ok? Hacemos de vuelta, repetimos el proceso, estiramos y luego con el dedo meñique apretamos para que vayamos formando unas bolitas. El típico modelo de pan de muerto, ¿ok? Eso vamos a repetir también con los dos bollitos, y el último bollito vamos a embollar bien para poner arriba, ¿ok? Ahora ya vamos a formar nuestro pan de bollo. Para formar nuestro pan de bollo, antes vamos a pintar completamente con leche, familia, ¿ok? Leche natural. Leche, no tiene que ser leche fría, tiene que ser leche natural para que no interfiera en la fermentación final de nuestro pan, ¿ok? Vamos a agregar todito completito. Esto hará para que nuestras tiritas que vamos a colocarle por arriba se peguen mejor por nuestro bollo, ¿ok? Y vamos a colocar así. Vamos a hacer primeramente una cruz de una parte, así, y luego hacemos con las dos tiras que sobra otra cruz, pero al revés, en los espacios que sobra, ¿ok? Apretamos bien en los bordecitos para que queden bien fuertes, para que no se muevan. También apretamos las tiritas para que no se muevan, ¿ok? Hacemos un hoyito en el medio y ahí es donde vamos a colocar de vuelta un poquitito de leche y colocamos el bollito número 5, ¿ok? Esa sería la típica formación del pan de bollo, este pan tradicional de México. Ok, una vez que ya tengamos así, vamos a volver a tapar con una bolsita. Así quedaría más o menos la formación, familia. Así dejamos reposar de vuelta un poquitito, vamos a tapar, no hay que apretar demasiado. Una vez que ya haya reposado más o menos así, unos 30 minutos aproximadamente, vamos a pintar completamente con leche nuevamente la parte de las tiras para que pueda dorarse bien, ok. Directamente vamos a ir a calentar el horno 200 grados a 25 a 30 minutitos. Vamos a ir controlando y ya metemos directamente nuestro pan. Y esa sería toda la receta, familia. Así quedaría nuestro pan de muerto bien cocinadito por arriba y por abajo, bien doraditos y muy lindo, ok. Para terminar el proceso vamos a decorar, vamos a pintar con almíbar, o si tienen mantequilla derretida, espectacular. En mi caso yo voy a hacer con almíbar completito, lo pinto todo y agrego por arriba azúcar. Le voy a ir rociando hasta que agarre completito la parte arriba. Así quedaría más o menos nuestro pan. Este sería nuestro pan de muerto, familia. Espectacular esta receta, espero que les guste. Puedan hacer esta receta sencilla a mi estilo de aprender haciendo, ok. Vamos a cortar un poco una rebanadita para ver cómo quedaron por dentro la textura de nuestro pan. Tiene un rico aroma a ralladura de naranja. Y miren cómo quedó, familia. Espectacular. La textura fina. Hicimos con harina 3.0. Si hubiéramos hecho con harina 4.0 hubiera sido mucho más linda su textura. Espectacular, familia. Espero que les guste. Suscríbanse los nuevos y déjenme su opinión ahí, los hermanos mexicanos, ok. Espectacular, familia. Nos vemos pronto en un próximo videito. Hasta luego.